Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín. Leo, buenas noches. Javier Tello, Leo, buenas noches. Jorge Castañeda. Leo. Pues muy bien, bueno, vamos a entrar en materia y vamos a hablar ahora de la falta de empatía y el rechazo del presidente López Obrador a grupos con demandas sociales que no coinciden con su agenda. Jorge, parecería que, por citar a los clásicos, dentro de la Cuarta Transformación todo, fuera de la Cuarta Transformación nada. Viva Fidel. Mira, yo creo que hay de parte de López Obrador un claro disgusto, no llegaría a decir rechazo, pero hay algo que le molesta con luchas, movilizaciones, causas, tesis que no son las suyas, ya sea porque distraen la atención de las suyas, le quitan oxígeno, le quitan espacio, tiempo, aire, como se le quiera llamar, ya sea porque considera que pueden ser manipuladas por la derecha, los conservadores, los fifís, etcétera, etcétera, y no me parece ninguna casualidad que 2 o 3 veces haya invocado la figura de Salvador Allende en estos últimos 2 o 3 días. No me sorprende, no porque creo yo que tenga razón, sino porque es parte de ese pensamiento un poquito paranoico. Y en tercer lugar también yo creo que no le gustan porque hay un trasfondo todavía, y volveré sobre eso, que quiero desarrollarlo con calma, un trasfondo de viejo marxista de López Obrador, algo que hemos dicho aquí otras veces, algunas veces, algunas personas me lo compran, otros no, Javier desde luego que no, pero bueno, a lo mejor... Bueno, yo voy a hacer un argumento similar, pero ahorita... Pero bueno, vuelvo sobre eso al ratito, pero de todas maneras sí me parece que hay ahí un trasfondo de lo que era la visión marxista o de los partidos comunistas de los años, pues todavía 60, quizás los 70 ya no, pero de los 60 y 70 quizás todavía sí, de que todas estas reivindicaciones sectoriales, segmentadas, mujeres, indígenas, estudiantes, profesores, víctimas, jóvenes, viejos, etcétera. A ver, todo eso, en primer lugar, se va a resolver cuando se resuelva todo con la revolución. Y mientras no llegue la revolución, no se va a resolver nada. Entonces es una pérdida de tiempo en el fondo. Es la postura del viejo marxismo norteamericano, por ejemplo, a propósito del movimiento de derechos civiles y de Martin Luther King. En el fondo es un poquito Malcolm X versus Martin Luther King. ¿Cuál era la frase de Fidel? Era dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Es que es un buen remate para lo que dices. Javier. A mí me parece un tema muy interesante el de la empatía, porque creo que no es que tengamos un presidente poco empático, yo creo que es más empático que los presidentes que hemos tenido en años recientes, en sexenios recientes. Ese es el enigma, cómo alguien que gana la presidencia precisamente por ser empático, ya en la presidencia, en ciertos temas, no muestra empatía. Y yo creo que hay varias explicaciones. Ya mencionó Jorge el lado psicológico, tú lo mencionas en tu editorial hoy, creo que esa es parte de la explicación. De la paranoia, ¿no? Exacto, ya mencionó la parte estratégica, Jorge, que tiene que ver con la sensación que tiene López Obrador estratégica de que ceder un poquito es ceder demasiado en el contexto actual y por eso también Bartlett y muchas otras cosas. Yo voy a hablar de 3 otras explicaciones que para mí son importantes. Yo no hablaría de marxismo, yo hablaría de una izquierda tradicional. Porque este problema es... Sí, ya son sutilezas. No, es importante porque el marxismo es un referente ideológico, que a mí es lo que me estorba un poquito. Este es un viejo problema de la izquierda desde la Revolución Francesa, antes de que naciera Marx. Entre una cierta visión que reduce todo a clase social y a diferencias entre ricos y pobres, y esa izquierda tradicional siempre ha tenido problemas de empatía con otros grupos para traerlo al presente fuera de México es uno de los problemas que tiene hoy Bernie Sanders. Bernie Sanders no ha podido... Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso. Uno de sus retos es empatía hacia la comunidad afroamericana, hacia los latinos, etcétera, y lo está tratando de remediar. Sí, claro. Entonces, es un tema de vieja izquierda, nueva izquierda. La nueva izquierda precisamente es una izquierda que reacciona ante esa izquierda tradicional e incorpora temas... Más segmentada, digamos. Sí, bueno, de política identitaria. Sí, exacto. Y luego
Izquierda tradicional le reclama a la nueva izquierda que por haber adoptado la política identitaria abandonó al obrero, etcétera. Es muy burguesa. Etcétera, ¿no? Entonces es un tema de de izquierda tradicional y nueva izquierda. Segunda explicación tiene que ver con el populismo. Sí. Una visión populista es una visión que invariablemente piensa en el pueblo como un ente homogéneo, moralmente homogéneo. Y apenas si piensas en el pueblo de esa manera, pierdes la posibilidad de distinguir entre grupos dentro del pueblo que puedan tener reclamos distintos e incluso encontrados. Entonces, otra explicación tiene que ver con su populismo. Y una tercera explicación que también tiene que ver con un poco lo que decía Jorge, pero algo distinto, es el radicalismo. Cualquier proyecto radical, de cambio radical, ni se diga revolucionario, pierde de vista al individuo. Y ese es un viejo problema también de todos los proyectos radicales revolucionarios desde la Revolución Francesa. En tu búsqueda de cambiar una sociedad de manera radical, pierdes de vista a los individuos. Casi inevitablemente, es un riesgo permanente. Y es un viejo debate dentro de la izquierda. Herzen, viejo socialista, premarxista, lo puso de una manera muy contundente en un libro maravilloso que es un diálogo entre un revolucionario radical que quiere un nuevo futuro y un revolucionario que dice, bueno, pero en el proceso te estás echando a gente de carne y hueso. ¿Y esos qué? ¿No? Entonces creo, y lo vemos claramente en el caso de México, en López Obrador y muchos dentro de Morena, no todos, pero muchos, cuando hablan de disculpe las molestias, el discurso de disculpe las molestias. Estamos arreglando. Es un poco eso. Sí. Por un lado podrían tener razón, pero por el otro lado está el reclamo, que insisto, viene también dentro de la historia de la izquierda, de que hay gente de carne y hueso viva que en el proceso sufre. Para hacer una omeleta hay que romper huevos. Exacto. Y reconozco que es un debate, ¿eh? Sí. Héctor. Evoca uno cosas terribles con todos estos asuntos sí. de dentro de la revolución, todo fuera nada, hay que romper huevos para hacer un omelette. Todas esas cosas son realmente, en el fondo es el tema de que el fin es mejor que los medios, y los medios, si son malos, pues ni modo. Pero me gusta mucho cómo lo han enfocado Jorge y Javier, porque permite bajar a una cosa, una vez hecho el análisis amplio, muy específica. Yo creo que hay un gran error político de parte del presidente en no ser capaz de escuchar eso que está frente a él reclamándole atención y responsabilidad. ¿Por qué? En un doble sentido. En el sentido de que transmite inhumanidad. Porque lo que está rechazando son cosas que tienen que ver con la humanidad doliente, concreta, de mujeres, de familias. Y él, que está todo el tiempo hablando en abstracto de que primero los pobres y primero los que padecen privaciones, frente al dolor y la privación concreta reacciona muy mal. Y la transmisión que da eso es de un político insensible. Y eso es un error político. Y el otro error político es que de alguna manera son causas que si él asumiera como parte de su programa, lo único que haría sería ensanchar la dimensión, el tamaño, los alcances de la transformación que está proponiendo. Es decir, no haría nada sino enriquecer su proyecto de gobierno oyendo y volviendo suyas estas cosas, en lugar de salir con estas otras mezquindades que transmiten mezquindad de si no lo digo yo, no está bien, si no lo inicia conmigo, probablemente es contra mí. Entonces da la impresión de ser un político mezquino. Pero pues, no le estás... Un político mezquino y un político inhumano no es un buen Pero no le mensaje estás político. pidiendo a López Obrador que sea diferente a López Obrador. No, yo no le estoy pidiendo nada. No, por Obrador. eso, pero No. López Obrador, No. es que yo me quedé con la impresión de lo que decía Jorge y Javier, que ese es López Obrador. Bueno, Tú dices, no sé. Ese podría hacerlo más, ensanchar más. Yo digo esto. que es un error político, en Sí. el más específico y concreto de los sentidos. Le va a costar. Él es el mandatario de México. Sí. Mandatario quiere decir, él es el que es mandado. Sí. Lo que él no quiere ver, lo que él no quiere atender, todo eso que viene de la sociedad y que él convierte en complots contra él, sí. me parece que hablan de un hombre que está cometiendo un error político. Un error político que le va a costar, entonces.
Digo, siempre es posible ajustar en el margen, Leo. Yo coincido que es quien es, pero alguien que cree como él en el voluntarismo debería también de creer en la posibilidad de voluntad propia cambiar una cierta postura. Entonces yo sí creo que siempre todos podemos ajustar por lo menos en el margen. Unos Pero más, es otros terco, menos. el presidente, y lo ha dicho él, Pero yo claro, soy terco. sí, pero claro que Sí. se puede ajustar. Yo te diría, ¿qué tanto podemos debatirlo? Pero algo siempre Yo todos creo que podemos ajustar. sí puede, pero sería contra natura. Insisto, Es que vieja izquierda o viejo marxismo o viejo partido comunista. Digamos que son sinónimos simplemente para efectos de esta De actitud. discusión. De actitud. Sí. La actitud es esa. Estos temas menores, ¿sí? Los estudiantes... Es que no son menores. Espérate, Bueno, los ese es el debate. estudiantes franceses en Nanterre en marzo de 1968 querían tener mejores dormitorios, clases más amplias, participación, etc. El Partido Comunista Francés, cuando estalla toda la revuelta de mayo 68, hizo una bola de greñudos, hipiosos, marihuanos. Clase media alta, probablemente. Clase media alta, no puedo decir la palabra que conviene científicamente, la que conviene, no la puedo decir, pero se podrán imaginar a cuál me refiero. Bueno, todo eso, el Partido Comunista Francés dice, eso no importa, lo que importa son los obreros, es la CGT, es la Renault. Si podemos lograr un gran cambio en las negociaciones con De Gaulle, vamos a transformar este país. Y estos greñudos, inútiles, alborotadores, etcétera, lo único que están haciendo es desviar la atención de lo esencial. Fidel Castro. El tema, Cuba es uno de los pocos países en América Latina, junto con Brasil y los demás del Caribe, con un problema de racismo que se remonta a la esclavitud. Sí, tremendo. El racismo, o sea, terrible. Bueno, y los homosexuales también. Bueno, pero obviamente nunca aceptó esa lucha, no solo no la aceptó, los metió a Por eso. cidatorios. Sí. Nunca hubo en Cuba una política de acción afirmativa de incluir a gente afrodescendientes en los puestos de mando, en el Politburó, en el Comité Central, en el gobierno. Y por lo tanto, hoy, 60 años después, no hay. 60 años, ¿eh? Sí. Ya sin hablar durante la época de Fidel. Siempre fue uno que era, ¿cómo se llama? Macedo, no me acuerdo cuál. Universo Sánchez. El que estuvo desde el Granma, uno y él mismo lo traían y lo sacaban y lo volvían a guardar y lo volvían a sacar. ¿Por qué? Porque no era lo esencial. Si se construye el socialismo, se hace la revolución, en automático se va a resolver el problema del racismo. Pues no se resolvió. Esa es la actitud, el pensamiento de un López Obrador. Por lo tanto, estos son problemas menores, el desabasto de medicinas, los indígenas que no quieren el Tren Maya, las mujeres, desde luego, las guarderías. Las Y víctimas, las las familias víctimas, que no las quiso recibir. Levarón y Sicilia. No, son asuntos menores. Javier. Sí, insisto, perdón, en mi tema para mí el referente del Partido Comunista Francés y de la Revolución Cubana y Castro, creo que son menos pertinentes. Para mí es más pertinente Bernie Sanders, que no es exactamente Fidel Castro ni tampoco el Partido Comunista Francés. Hoy en Estados Unidos están teniendo este debate dentro del Partido Demócrata. Y si quieren ver un gran ejemplo de este debate, hay una entrevista que le hacen a una mujer que es socialdemócrata y se la hace a alguien que es un socialista demócrata sobre esta diferencia. Uno lo que quiere es darle primacía a la clase obrera para recapturar a la clase obrera, para construir un socialismo en Estados Unidos. Y otra dice, no, eso nunca va a funcionar, la pluralidad, siendo a la hora de la hora muy similares, siendo ambos radicales dentro del Partido Demócrata, están teniendo este debate en Estados Unidos. En efecto, es una actitud, creo que está presente en López Obrador. Ahora, no hay que olvidar las otras explicaciones, la parte psicológica, la parte estratégica, en la coyuntura ceder un poquito, ceder demasiado. Sí. Porque déjame hacemos temas no tienen que ver con esta actitud que estamos describiendo Jorge y yo, tienen que ver tal vez nada más con el lado psicológico. Es una mezcla de razones. O con estrategia política. Todas a veces estrategia política, a veces todas juntas, a veces pesa más una, pero son todas esas cosas. Déjame, hacemos una pausa y regresamos a este tema en un momento más.
Regresamos, estamos debatiendo sobre la falta de empatía, incluso el rechazo del presidente López Obrador a movimientos, grupos que están fuera de su agenda política, las feministas, las víctimas de la violencia, en fin. Héctor. Bueno, el tema, digamos, propiamente político aquí es que este presidente ha hecho que una columna vertebral de su gobierno sea fijar la agenda todos los días. Correcto. En su mañanera. Y es un instrumento que le ha dado muy buen resultado y percibe con demasiada hipersensibilidad cualquier cosa que de pronto le desacomoda la agenda. Sí. Lo hemos visto en varios momentos quedarse muy descolocado porque eventos, acontecimientos inesperados como lo de Culiacán, como el asesinato de la familia Levarón, lo obliga a él a salirse de esa agenda. Y esto le ha sucedido de una manera muy puntual en los últimos días con el tema de las mujeres y de los feminicidios y la visibilidad de estos feminicidios. Entonces, él lo que en realidad está peleando es porque no se le metan en la agenda. Incluso lo dijo textualmente en un momento. Sí, pero no vamos a hablar ahorita de feminicidios. Lo que queremos hablar ahorita, no sé de qué estaba, con el tema del avión. Del avión. Imagínate nada más el poner como más importante la discusión de la vacilada del avión frente al tema del feminicidio. Sí. Ya no es solo un problema de falta de empatía, sino es que la obsesión por gobernar la agenda lo conduce un poco a perderla, y eso es lo que le está pasando. Lo que le está pasando es que a fuerza de querer ser él el que dice cuál es la agenda, está empezando a enajenar de la agenda movimientos muy importantes que van a acabar gobernándole la agenda, porque esto es lo que le pasó con el movimiento, le está pasando con el movimiento de las mujeres. Su rechazo lo que hizo fue crecer el movimiento y la decisión de las mujeres de hacer esto que va a suceder en unos días. De manera que, por querer controlar demasiado la agenda, lo que está pasando es que se le está saliendo la agenda de las manos. Bueno, yo agregaría, lo mencionaron ustedes dos y yo lo escribo el día de hoy, el tema de la paranoia. Tenemos el presidente más fuerte, más sólido, más sentado en la silla presidencial, con más apoyos, pues que yo recuerde, ¿no?, de la historia contemporánea a partir de la democratización. Y sin embargo, cita a Salvador Allende, al golpe que le dieron a Salvador Allende, cita el golpe que le dieron a Francisco I. Madero, como si él se sintiera amenazado, como si efectivamente hubiera un complot, una conspiración para tirarlo del poder. Yo no sé si él cree en estas conspiraciones o se está victimizando. No lo sé. Como lo dices muy bien, Leo, hoy, no en ninguna cabeza cabe que hoy en México exista la menor tentación de un golpe, por una sencilla razón. Sí. Todos los posibles golpistas están muy contentos. Pues sí. No tienen bronca, están felices, empezando desde luego por los militares. Claro. Pero normalmente suelen ser los militares los que dan golpes de Los Estado. que le dieron el golpe a Allende y a Madero. Y también los Estados Unidos, claro, que también participaron en ambos golpes, pues también están felices. Claro. Mejor imposible. Tiene un love affair, según nada menos que el presidente de Estados Unidos. Ya me imagino a Nixon diciendo, bueno, o a Wilson, Wilson el bueno, Wilson el embajador, Woodrow. Wilson el buen Woodrow, diciendo, pues tengo un love affair. Medias, un love affair, ¿no? Y bueno, I have a love affair with Madero. With Madero, o Nixon o Kissinger, I have a love affair. With Allende. With Allende. O sea, es un absurdo. Ahora, el tema de la empatía que decía Javier, a ver, es muy complicado. Pero ¿qué te dice lo de la paranoia? ¿Tú crees que sí es? Yo tengo la hipótesis que se quedó paranoico desde el 2006. Yo recuerdo por la elección del conversaciones 2006 que tuvo López Obrador con terceros y que me han contado a mí a propósito, por ejemplo, de su obsesión con Allende. Sí. Antes del 2006. Sí. Alguien que considera que Allende, lo considera López Obrador como quizás el latinoamericano más grande del siglo XX después de Fidel Castro y de García Márquez, quizás. Bueno, yo creo que sí tiene una obsesión con Allende por edad. Yo tenía exactamente 20 años, la edad de él cuando el golpe. Yo había ido a Chile
Él, por supuesto, no, pero sí tenía una gran cercanía porque estamos hablando de un momento donde estaba en el PRI, cercano a Luis Echeverría en cuanto a ideología y todo eso, y en el plan Chontalpa, en Tabasco y todo eso, González Pedrero, pues Allende era una figura épica. Sí, sí. Entonces, yo creo que sí tiene una obsesión con Allende y cree que es un destino que tal vez lo espere y que por lo tanto lo que él tiene que hacer es evitar a toda costa que eso suceda. No ha evocado el caso de Arbenz, pero no me extrañaría que cualquiera de estos días lo evoque, porque en efecto, pues es la otra otro gran contraejemplo de cómo Madero, Allende, Arbenz, Juan Bosch, si quieres sumarlo también, y bueno, y López Obrador, pues si no se ponen muy abusados, los van a derrotar. Estamos lejísimos de eso. Bueno, por eso, pero la cabeza es muy complicada. No, las condiciones. Ahora sí A que ver, nadie ¿se lo creerá? ¿Tendrá paranoias? Cabeza ajena. O se está victimizando, Javier? Yo no tengo la menor duda que 2006, como señalas tú, es un momento clave en la biografía personal de López Obrador y algo ahí pasó y... El desafuero. No me encanta la palabra paranoia, etcétera, etcétera. Y ahorita voy a explicar por qué. Pero de que en ese momento probablemente se volvió más cerrado, más suspicaz, sin lugar a duda. Paranoia, ahorita creo que se me hace una palabra un poco fuerte. Lo que también hay que reconocer es que hay una oposición muy real, muy poderosa. ¿En México? Ahí te va. Oh my God, esto está bueno, a ver. No estoy hablando de partidos. Obviamente no estoy hablando de partidos. Claramente no estoy hablando de partidos. Regreso a los ensayos que publicó Nexos de la izquierda latinoamericana y algo que mencionaban todos. Yo quiero mencionar eso también. Sí, y que reconocían todos. El mejor de los ensayos. Sí. Todos enfrentaron una real y verdadera oposición. Más allá de que ganaron y en las elecciones, y les fue muy bien en las elecciones, y se había colapsado la oposición partida, todos reconocían que había un rechazo importante al proyecto de cambio por parte de un sector en la sociedad poderoso. Los conservadores. Hombre, le podemos llamar si quieres los conservadores. Tampoco es que es una caricatura. Es una caricatura. No es una caricatura. Lee todos esos ensayos y te darás No, es una cuenta caricatura aquí en México. No, yo sí creo que hay. Desde que ganó la elección, de inmediatamente hubo, yo sí creo, una oleada de tiene que cambiar, se tiene que moderar. Empezó a haber un discurso de que no podía gobernar quien algunos pensaban podía ser López Obrador, que de inmediato, en fin, empezó y creo que... ¿Quiénes? ¿Los empresarios? ¿Los tienes sentados ahí en Palacio Nacional bueno, vendiéndoles cachitos de lotería? Y como nos recuerda una y otra vez, Jorge, no han invertido un peso. Un clavo, ni van a invertir. Entonces, claramente felices no están. Están felices invirtiendo fuera. Yo sí creo que sí hay y hay que reconocer, y lo hubo en Brasil. Pero poderosa oposición. en un nivel, en un sentido. No van a ganar elecciones. Entonces tú no ves a un presidente poderoso como lo vemos en esta mesa. Claro que es un poderoso, pero con un proyecto de cambio radical que en el corto plazo no está dando resultados. Lo describió muy bien Héctor hace unas semanas en una serie de resultados, que tiene el dilema de dar resultados en el corto plazo y sin embargo ya tiene enemigos en el corto plazo, etcétera, etcétera. Yo sí creo que no hay que olvidar eso. O sea, entonces es real. Yo no creo que haya el menor... complot. No es un complot. Pues es que es lo que dice. Yo no estoy hablando de lo que te estoy describiendo, lo que yo creo que está pasando. Obviamente... Estoy totalmente de acuerdo contigo de que no hay el menor riesgo de un golpe de Estado. Sí. Eso estoy de acuerdo. Creo que en ese sentido se equivoca. Pero creo que no se puede negar que sí hay una oposición no menor, con mucho poder, recursos, presencia en medios, etcétera, 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 que no hay que negar. A ver, Héctor, está poniendo bueno esto. Bueno, a mí me parece, primero, es característico de la gente que tiene poder sentir que no tiene suficiente poder. Sí, hasta Stalin, tú lo citaste. Todo el mundo, ¿no? Sí. Stalin, todo el mundo. El hombre de poder piensa que el poder no le alcanza y que siempre hay algo que está oponiéndose ahí y frenando su poder. Pero yo tengo la impresión de que
lo que le está pasando a López Obrador es que está empezando a sentir el peso de la realidad. Sí. Y está empezando a ver que las promesas de los paraísos, de los logros, de las transformaciones, no dan los resultados económicos, no dan los resultados de seguridad, no dan los resultados de sus programas sociales, no dan las expectativas, digamos, de amplios sectores de la sociedad, las víctimas, las mujeres, y empieza a tener una sociedad que puede no estar organizada en una oposición, pero que claramente no está siguiéndolo con el fervor con que lo eligió. Él está empezando a sentir que eso ya está empezando a hacer agua. Esa es mi impresión. Y entonces viene y como quiere, otra vez con la obsesión de la agenda, establecer con su discurso una nueva situación en la que eso mejore en algo, entonces se victimiza, como tú dices, en el sentido de advertir. Hay un peligro que está ahí. No solo que yo quiera hacer cosas, es que no me dejan hacer cosas. Y estamos empezando a tener una amenaza que está obstruyendo lo que todos nosotros queremos hacer. Y entonces introduce el elemento de el enemigo, sí, el peligroso, sí, sí, el adversario, aquel del que hay que estar atento continuamente, llámese el imperio americano, llámese el que sea. Los masones. Entonces, Soros, y aquí son los conservadores. Sí. Y entonces los conservadores de pronto son capaces, en su perfidia, en su hipocresía, de estar alentando una especie de golpe blando. ¿Qué es lo que quiere hacer con esto el presidente? Llamar a filas, sí, cerrar a los filas. creyentes, Sí. cerrar filas de los creyentes y decirles, y estamos siendo amenazados, no bajen la guardia, no me dejen de creer. Mira, yo hasta a veces pienso que junto con los demás excelentes ensayos de ese número de Nexos, López Obrador leyó, a diferencia de Javier, el mío. Porque por lo menos en lo de Estados Unidos ha seguido exactamente la idea, que es una vieja idea de todo el mundo, además, no tener broncas con Estados Unidos, al costo que sea. Sí. Si quieres una experiencia de izquierda en América Latina, evita la bronca con Estados Unidos. También está en el plan de tener muchísimo cuidado en verse rebasado por su izquierda, porque en efecto sí conoce algo de lo de Allende, lo vivió, aunque solo fuera en los periódicos, no sé si lo haya estudiado, pero lo vivió en ese momento. Y él vio cómo Allende poco a poco le fue ganando la izquierda. Su propio partido, el Partido Socialista, el MIR, los colonos, los campesinos que tomaban tierras, los obreros de los cordones industriales. Lo que no quiero es que se me salgan del huacal. Y lo que le está sucediendo un poco con el movimiento de mujeres, y por eso creo que también le irrita mucho. Y víctimas. Víctimas, se le están saliendo del huacal. No están haciendo las cosas en los tiempos, de la manera, en la forma que él quisiera. Ni las víctimas, ni las mujeres, un poco también quizás el movimiento sindical, sobre todo el año pasado con las maquiladoras en Matamoros y en algunas otras partes, y quizás algunos otros sectores médicos, estudiantes, la UNAM, todo eso. Hay un terror fundado, tiene razón, en que no sea rebasado por su izquierda, porque sabe que eso se vuelve incontrolable. Entonces esto ya sería un tema de estrategia política. Bueno, yo creo que ahí hay una cierta conciencia. No es casual para nada que invoque no solo a Allende, sino a las cacerolistas de Santiago de Chile, el golpe, todo eso, lo tiene muy en la cabeza. Y yo creo que en ese sentido es un hombre, López Obrador, de su edad, de su época, de su facultad, donde estudió, y también de digamos, el entorno, el contexto en el que se movía él cuando tenía 20 años, que era una izquierda del PRI, o PRI de izquierda, no sé muy bien cuál, pero de la gente pues que todos conocimos, Pablo González Casanova, Enrique González Pedrero, Víctor Flores Olea. Tercermundismo, El propio Carlos Fuentes, más quizás y elaborado. Es la respuesta del PRI al movimiento del 68, no se te olvide también, eso. exacto. También, ¿no?
Javier, Sí. un último comentario. Yo insistiría en no verlo solamente en términos del pasado, insisto, es un debate actual, lo estamos viendo con Bernie Sanders, no es un tema de que es un viejo turista del sureste, algo de eso creo que es real, pero creo que también hay que entender que este es un debate de hoy, lo estamos viendo en distintos partidos de izquierda en Occidente. Y también recordaría... Corbyn, tu querido sí, Corbyn. Corbyn. Se nos olvidó mencionarlo, ¿no? Corbyn. Y así le fue, por Bueno, cierto. con el mismo tipo de Sí. dilemas, aunque él no, yo no diría que de ese, en fin, él creo que es un caso distinto, pero en fin, yo regresaría al tema de la empatía. Es un presidente que gana, en parte, por la falta de empatía De de los otros tecnócratas, gobiernos. sí, claro. Es un presidente que gana por mostrar empatía. Es un presidente que mantiene un alto nivel de popularidad, en parte por mostrar empatía. Entonces aquí sí, él mismo, dada esa experiencia, debería estar muy consciente del poder de la empatía, de la importancia de la empatía hoy en todas las democracias de Occidente. Y eso es lo que le debería de permitir en el margen, sin reinventarse, pero en el margen ajustar, por lo menos en ciertos temas. No parece Yo que va hacia diría allá, ¿eh? Todavía al día de hoy no parece que va hacia allá. Al revés, sigue con el mismo discurso, ¿no? Yo lo siento un poco habiendo perdido el control del discurso de la gente y del contacto con la gente. Y en ese sentido está poco sensible, está poco inteligente y le está subiendo de volumen a las amenazas y a lo que puede significar un peligro para la transformación que propone. Pero en el fondo lo que yo veo es que ha perdido toque. Bueno, y sabemos también de su historia que cuando López Obrador efectivamente se empieza a sentir amenazado y se empieza a poner irascible, Lo sabemos, es cuando eso sí. sale el peor López Obrador, ¿no? También, ¿o no? El peor de todos nosotros. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar a hablar de las elecciones en Estados Unidos. ¿Se están poniendo buenas? O bueno, quién sabe. Interesantes, ¿no? Interesantes, vamos a decir. Regresamos.